comenzar. En el proyecto anterior, con ustedes estábamos analizando lo que era una solución química o también lo que llamamos disolución química. Cualquiera de los dos nombres viene a ser lo mismo, ¿sí? Recordamos esto, vamos a recordar lo que hemos ya analizado con ustedes para poder entrar en el tema del día de hoy. Recordemos que una solución química es la suma de sus dos factores. Un factor que es pequeña cantidad, que se llama soluto, y un factor que normalmente es el agua, llamado solvente, o también llamado disolvente, ¿sí? Entonces, para ir recordando lo que hemos estado analizando, recordemos que una solución o disolución es la suma de sus dos factores, un factor soluto y un factor solvente, ¿sí? Siguiendo con esta línea de lo que hemos visto, aquí tenemos otro ejemplo para recordar lo que hemos analizado y lo que vamos a utilizar en esta noche. Mire, lo que hemos dicho, solución, suma de soluto y solvente. Entonces tenemos el disolvente o solvente que normalmente es el agua y en este caso, en este ejemplo, el soluto que viene a ser la pequeña cantidad. Recuerde siempre que la pequeña cantidad siempre será su soluto. Cuando alguien hace un refresco, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, el agua por excelencia es el solvente y la pequeña cantidad que le da el sabor. Bueno, este es un ejemplo hipotético, sería el soluto, ¿sí? Bueno, con esto que hemos visto, otro ejemplo sería, acuérdense lo del café, ¿sí? La pequeña cantidad de café sería su soluto, pequeña cantidad, y el agua, en cambio, sería el solvente. Si usted mezcla estas dos, forma lo que conocemos solución o disolución química. Muy bien. La clase pasada, con ustedes habíamos terminado aquí, lo que es concentraciones masa-masa. Recordemos que estábamos analizando concentraciones de masa sobre masa que normalmente se utilizan mucho en la industria. Yo le hablaba, por ejemplo, si usted tiene un producto enlatado, vea la etiqueta y ahí dice, por ejemplo, 35% M sobre M o P sobre P, que significa masa y peso respectivamente. Bueno, eso fue la clase pasada. El día de hoy con ustedes vamos a analizar un poquito lo que es el porcentaje volumen sobre volumen, ¿ya? Y para esto vamos a dar dos puntos. El primer punto de esta concentración es que es lo mismo con lo que ya hemos hecho de masa sobre masa, con la única diferencia que vamos a trabajar en unidad de volumen. Usted recordará que en la anterior clase, como usted veíamos que era gramos de soluto. Ahora ya no vamos a utilizar gramos, sino que vamos a utilizar mililitros de soluto, ¿sí? Entonces esta es la fórmula que yo sí quisiera que por ahí usted la anote, si tiene un cuadernito, porcentaje en volumen o volumen sobre volumen es igual a volumen de soluto, que también sería lo mismo decir mililitros. Aquí vamos a utilizar mililitros de soluto dividido para los mililitros de la disolución o la solución. Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar. Porcentaje en volumen es igual a mililitros de soluto dividido para mililitros de la disolución por el 100%. Y sin olvidarnos esta teoría, que el volumen de la disolución es la suma del soluto más el solvente. ¿Ya? ¿Cuál es la clave cuando usted resuelva estos ejercicios? Siempre dése cuenta o tenga en consideración, ya que siempre la solución es la suma de esos dos factores. Un factor llamado soluto y otro factor llamado solvente. Bien, vamos entonces con ustedes a poner algunos ejemplos, ya que como usted se ha dado cuenta, por ejemplo, en la porcentaje masa sobre masa, tanto la tarea o el mismo examen fueron ejercicios. En este caso también para el deber o para la lección futura también será problemas. Entonces, mire, yo explico lo que son algunos ejercicios para que usted vea cómo se resuelve y si tiene alguna pregunta, estoy para servirle para que usted pueda realizar la tarea respectiva. Bueno, una vez más, esa es la fórmula que vamos a utilizar. Porcentaje volumen o volumen sobre volumen es igual
a volumen de soluto, o es lo mismo decir mililitros de soluto. Recuerde que una unidad del volumen es mililitros, dividido para los mililitros de la solución, y todo esto por el 100%. Entonces esta fórmula, si quisiera que usted por ahí lo logre anotar. Porcentaje, volumen sobre volumen es igual a mililitros de soluto sobre mililitros de la solución por el 100%. Muy bien, una vez que hemos visto la fórmula, y si usted me pregunta dónde se aplica esto, aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de dos alcoholes, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un alcohol, no nos interesa mucho el nombre, sino esto de aquí. Mire, usted puede ver que ahí dice 89.9%. ¿Ya? ¿Qué estaba diciendo esa botellita cuando, bueno, normalmente cualquier licor o el alcohol mismo que estamos utilizando ahora en pandemia, siempre viene con esta característica, 60%, 70%. En los licores, el 89.9% que es sobre 100, me indica que casi toda la botella o casi todo el 100% tiene etanol o alcohol puro. Ya eso significa, por ejemplo, lo que son los vinos o las cervezas, máximo tienen un 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que de toda la cantidad de la botella de alcohol, el 20% es muy pequeña cantidad de alcohol. Normalmente los alcoholes altos tienen una mayor cantidad. Eso quiere decir que representa una mayor cantidad de etanol o de alcohol puro. Por ejemplo, mira, aquí tenemos otro ejemplo de un alcohol. Y aquí dice, mire, 96% volumen. ¿Qué significa eso en un licor o en la etiqueta de un alcohol? Que casi toda la botella del alcohol, mira, imagínense que el 96 le faltan 4 para llegar al 100%. Casi toda la botella significa que es alcohol puro, ¿ya? Y lo que estamos ahora utilizando por pandemia, miren, usted tiene en casa tal vez por ahí alguna, bueno, específicamente también depende de la industria. Ese es un alcohol, el isopropílico normalmente, son estos alcoholes, ¿ya? Que aquí tiene, por ejemplo, miren, una concentración del 96%. Quiere decir que todo el alcohol antiséptico que normalmente estamos utilizando se encuentra en una mayor cantidad, ¿sí? Está en una excesiva cantidad. Muy bien, todo lo que he explicado es teoría. Entonces no se olvide que la concentración volumen sobre volumen es igual a mililitros de soluto dividido para mililitros de la solución por el 100%. Y que normalmente esta aplicación de la química la encontramos mucho en la industria. Por ejemplo, en los licores, en los alcoholes que estamos utilizando, los antisépticos, ¿sí? Incluso en medicina, cuando por ejemplo se suministra una cierta inyección o una dosis de una cierta vacuna, tal vez también se utiliza este tipo de concentración. Bueno, vamos entonces con ustedes a iniciar a ver ejemplos. Vamos con ustedes a leer este y luego, por ejemplo, resolvemos y si hay alguna inquietud me avisa, ¿ya? Dice lo siguiente, mire. Dice calcular la concentración en porcentaje de volumen de 180 centímetros de vinagre disueltos en 1500 mililitros de agua, ¿ya? Primero vamos a poner la fórmula. Entonces la fórmula para nosotros calcular esto es la siguiente. No nos olvidemos la que anotamos recién. Mire, porcentaje en volumen o volumen sobre volumen es igual. Recordemos que era mililitros de soluto dividido para mililitros de la solución. Ya recordemos que esto es la fórmula y todo esto por el 100%. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Porcentaje en volumen es igual a mililitros de soluto sobre mililitros de solución por el 100%. Muy bien. Y la parte teórica más importante. No olvidemos lo siguiente. No olvidemos que la solución o una disolución química es la suma de dos factores. Un factor que se llama soluto más otro factor que se llama solvente. ¿Ya? Entonces no vamos a olvidar la teoría que nos respalda lo que vamos a hacer. ¿Qué solución es la suma del soluto más el solvente? Muy bien, hago un apartado aquí que yo quisiera que usted lo tome en consideración.
Cuando usted encuentre en un problema de física, de química, o incluso en el diario vivir, centímetros cúbicos, esto es igual a mililitros. Es lo mismo, ya es igual, es la misma concentración o la misma magnitud de medida. Centímetros cúbicos es igual que mililitros, ¿ya? Y el otro aspecto que hay que tomar en consideración es lo siguiente. No olvidemos que un litro, ¿sí? Tiene 1000 mililitros. Estos dos pequeños aspectos no los vamos a olvidar, que centímetros cúbicos y mililitros viene a ser lo mismo, y lo otro que un litro tiene 1000 mililitros. Muy bien, vamos entonces, una vez que hemos puesto la fórmula, hemos puesto la teoría y algunas observaciones, vamos a sacar nuestros datos. Dice lo siguiente, calcular la concentración en porcentaje de volumen. Entonces, si me dice calcular la concentración, si yo aplico fórmula, yo voy a calcular este aspecto. Por lo tanto, mi incógnita es el porcentaje en volumen que viene a ser la incógnita. Muy bien. Dice lo siguiente, de 180 centímetros cúbicos o mililitros de vinagre, disuelto en 1500 mililitros de agua. Aquí está muy sencillo. Recordemos que el agua es el solvente. Recuerde que el agua es el solvente universal. Entonces, ¿cuál es la cantidad de agua que hay? Hay 1500 mililitros. ¿Ya? Más. ¿Cuál es el soluto en este caso? El vinagre. Si nosotros lo aplicamos esto en un ejemplo, mira, es como que si usted tuviera una botellita y dentro de esa botellita está mezclado 1,500 litros o 1500 mililitros de agua con 180 mililitros de vinagre. Hágase cuenta que usted tiene esa botellita que está mezclado agua con vinagre. Por lo tanto, en este caso, el vinagre sería el soluto, que sería 180 mililitros. ¿Ya? Ahora recordemos lo que era la solución. La solución, recordemos que es la suma, ¿sí? De lo que es el soluto más el solvente. Por lo tanto, vamos a sumar 1500 más 180 y eso equivale a 1680 mililitros. ¿Sí? Es como tener lo siguiente, para hacer un poquito más práctico. Imagínense que esta es la botella que está mezclado agua con vinagre. Entonces, de esta botella, esta cantidad es de 1500 mililitros de agua o 1500 de agua. Y esto de acá corresponde al vinagre, que sería una cantidad de 180 mililitros. Entonces, una solución, usted recuerde que es la suma de estos dos. Entonces, quiere decir que toda la botella de esa mezcla ha sido de 1680 mililitros, que transformado a litros sería 1,68 litros. Bueno, una vez que hemos calculado nuestros datos, vamos para acá. Entonces, mire, porcentaje en volumen es igual. ¿Cuáles son los mililitros del soluto? Muy sencillo, 180. Entonces, eso sería 180 mililitros dividido para los mililitros de la solución, es decir, para el total, porque es la suma de soluto y solvente, que sería 1680. Entonces aquí vamos a poner 1680 mililitros y todo esto por el 100%, ¿sí? Y matemáticamente multiplicamos y dividimos. Entonces, vamos a dividir 180 dividido para 1680, que equivale a 0,10. Y a ese 0,10 lo vamos a multiplicar por 100, que nos quedaría 10. Entonces, ¿cuál es el porcentaje en volumen? 10%. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Mire, que de toda la botella, imagínese una botella de 1,5 litros de más, porque es 1680 mililitros. Toda esa botella, estamos diciendo que tiene una concentración apenas del 10%. Recuerden lo siguiente, que la cantidad de la concentración me define el soluto. Si es 10%, que es una cantidad muy baja, quiere decir que el soluto o el vinagre es muy bajo, y de verdad ha sido muy bajo. Mire que es 180. Por eso es que nos sale simplemente 10%. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ese es un ejercicio bien sencillo para calcular el porcentaje en volumen. ¿Alguna inquietud tal vez que tenga alguien?
Bueno, vamos entonces a continuar. Si no hay ninguna inquietud. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Ya, por cuestión de tiempo, vamos a ver un ejemplo de cada caso. Vamos a entrar a este caso. Espérenme para borrar todo lo que está aquí. ¿Ya? Bueno, vamos a leer ese caso. Dice lo siguiente. ¿Cuántos mililitros de etanol puro existen en una botella de whisky de 750 mililitros al 40% en volumen? ¿Ya? Vamos un poquito a ver a qué se refiere estos casos, que nos está hablando de un licor. Muy bien. Imagínense que esa es la botella de whisky. Bueno, por aquí vamos a hacer un dibujo. Entonces nos habla de una botella de whisky. Vamos a pensar que esa es la botella de whisky. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Que toda la botella de whisky tiene un volumen de 750 mililitros. Imagínense una botella con 750 mililitros. ¿Ya? Y nos dice que esta botella de whisky tiene una concentración del 40%. Lo que yo hace un momento le hablaba, que normalmente los licores sí me indican la concentración para saber, por ejemplo, cuánto se consume o cuánto consume la persona, ¿ya? También puede estar de esta manera. Si no es el 40%, también dice 40 grados alcohólicos, que viene a ser lo mismo, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, me dice que de esta botella de whisky, que es de 750 y una concentración del 40%, yo intente calcular cuáles son, por ejemplo, los mililitros, ¿ya? De etanol. Para que usted me entienda, un licor siempre está constituido por etanol, que es el alcohol puro, por así ponerlo, y con aditivos, que normalmente es agua o colorantes o saborizantes, ¿ya? Pero aquí no me pide calcular el agua, sino que me pide calcular el etanol. Muy bien, vamos a poner entonces la siguiente relación. Sabemos nosotros que una solución química es la suma de dos factores. Un factor que se llama soluto más otro factor que se llama solvente, ¿ya? Yo hace la clase anterior, yo le decía que cuando usted escuche que hay una botella con un volumen total, directamente la solución, no dude. Entonces, si me dice que esta botella es de 750 mililitros, la solución, ¿cuánto sería el total? 750 mililitros, ¿ya? Por eso lo que yo le decía hace la clase anterior. Si a usted le dicen, por ejemplo, hay una botella de 1 litro, sin dudarlo, ese 1 litro es la solución directamente. Muy bien. Me dice aquí que calcule la cantidad de soluto, perdón, de etanol. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular el soluto, ¿sí? El soluto, porque recuerde que el solvente es el agua y los colorantes que le ponen al licor, ¿ya? Entonces nosotros vamos a calcular la cantidad de soluto que está representado en el etanol. Muy bien. Vamos entonces a poner nuestra forma. Mire, porcentaje en volumen es igual a mililitros de soluto dividido para los mililitros de la solución y todo esto por el 100%. Muy bien. ¿Qué vamos a calcular nosotros? Los mililitros de soluto, es decir, esto que está aquí. Por lo tanto, tenemos que despejar nuestra forma, ¿ya? Tenemos porcentaje, sí. ¿Cuánto es? 40%. Entonces sería esto igual, 40%, ¿ya? Igual mililitros de soluto, que sería nuestra incógnita, dividido para los mililitros de la disolución. ¿Cuánto es? 750. 750 mililitros y todo esto por el 100%. ¿Sí? Matemáticamente resolvemos esto de aquí. Es como despejar fórmula. Entonces, miren, aquí vamos a multiplicar x por el 100%. Esto es igual al 40% que multiplica a 750 mililitros. ¿Sí? Despejamos x matemáticamente. X es igual a 40% por 750 mililitros dividido para todo lo que multiplica la incógnita pasa a dividir. Dividido para el 100
¿sí? Simplificamos y dividimos. Entonces nosotros vamos a multiplicar ahí 40 por 750 dividido para 100%. Eso equivale a 300 mililitros, que sería de etanol, que sería nuestro soluto. ¿Ya? 300 mililitros de etanol. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, una persona se toma una botella de whisky a esta medida, está consumiendo 300 mililitros de etanol, de alcohol puro, ¿sí? Y nunca se olvide lo siguiente: si la concentración es alta, el soluto también será alto, ¿ya? Supongamos, hipotéticamente, supongamos que me dice que tuvo la concentración del alcohol 80%, entonces sería el doble de 300, sería 600 mililitros, ¿sí? Tomará eso en cuenta, que si es mayor la concentración o el porcentaje, el soluto o el alcohol en este caso también será mucho mayor. Muy bien, preguntas, no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, ¿sí? Esto es matemática. El X siempre lo multiplicamos por el 100% y el 40 por lo que está con nuestro denominador. 40% por 750 mililitros. Aplicamos despeje de fórmulas, ¿ya? En este caso sería X 40% por 750 dividido para 100%. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sino para hacer otro ejercicio más, por cuestión de tiempo también. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver si hacemos el último ejercicio, ya por tiempo. Le pido que asimismo, si lo puede, por ejemplo, lograr hacer una captura de pantalla, sería mucho mejor también para que usted lo analice. Bueno, vamos a ver el siguiente. Y con esto vamos a ver si culminamos, ¿ya? Me habla aquí de dos casos. Espérenme rápidamente para borrar esto de aquí, ¿sí? Por ejemplo, me dice lo siguiente. Me habla de un caso, me dice, ¿quién ingiere más alcohol? Me dice, una persona A toma una cerveza cuyo volumen es de 350 mililitros y su porcentaje de alcohol es de 5,3. O la persona B, que toma una copa de ron cuyo volumen es de 35 mililitros y su concentración de alcohol es del 39%. ¿Ya? Vamos a analizar con ustedes lo que me habla. Mire, me habla de dos personas, la persona A y la persona B. Me dice que la persona A se toma una cerveza. Vamos a imaginar que esto es la cerveza y la persona B, en cambio, se toma una copa de ron. Vamos a suponer que esa es la copa de ron, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál de los dos ingiere más alcohol? ¿Cuál de los dos está tomando alcohol puro? ¿Ya? Si es en química, mientras mayor tenga una sustancia alcohol, mayor afecta al sistema nervioso, ¿ya? Entonces me dice lo siguiente. Me dice que la persona que toma la cerveza, toda esta cerveza tiene un volumen de 355 mililitros, ¿ya? Y que el porcentaje de alcohol aquí es de 5,3% en volumen. Eso me está diciendo en la cerveza, que toda la cerveza es de 355 mililitros y que de alcohol tiene 5,3%. Ahora con la copa de ron. Me dice que la copa de ron solamente es 35 mililitros, ¿ya? Y su porcentaje es del 39%. ¿Qué vamos a hacer para calcular? Lo mismo que hicimos en el caso anterior. Vamos a aplicar el soluto, ¿ya? Lo mismo, es lo mismo que hicimos anteriormente, pero simplemente calculamos el soluto, porque nos dice calcular el alcohol, ¿sí? Entonces el alcohol sería mi soluto, ¿ya? Vamos a ver, aquí dice, ya me están infiriendo que la copa de ron tiene más alcohol. Vamos a ver si eso es cierto, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, mire, directamente la paso por alto la fórmula y me voy directo. Vamos con el primer caso. Entonces sería 5,3% es igual a absoluto dividido para la solución. ¿Cuál es el total de la cerveza? 355 mililitros por el 100%. Matemáticamente resolvemos esto. Sería X por el 100% que divide para 5,3% por 355 mililitros.
Despejamos esto, que sería 5.3% por 355 mililitros y que divide para el 100%. Vamos a ver ese cálculo matemático. Sería 5.3 por 355 dividido para 100, que equivale a 18.81. 18, vamos a borrar esto, 18.81 mililitros. 18.81 mililitros. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este resultado? Que la persona que consumió esa cerveza solamente está tomando de alcohol 18.81 mililitros. Eso significa. ¿Ya? Vamos ahora con la persona B, donde es lo mismo. Lo mismo vamos a aplicar aquí. Yo lo voy a hacer aquí directamente. ¿Ya? Entonces aquí vamos a multiplicar lo que sería 39% por el volumen total, que es 35 mililitros, dividido para el 100%. Yo lo hice directo, pero es el mismo procedimiento que tenemos que seguir el anterior. Simplemente que aplique los datos del caso B. ¿Ya? Vamos a resolver esto de aquí. Sería 39% por 35 dividido para 100, que equivale a 13.65. 13.65 mililitros. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que la persona que tomó esa copa de ron tomó 13.65 mililitros. Respondiendo a la pregunta, si me dice cuál tomó más alcohol, entonces fue la persona de la cerveza, ¿sí? Porque en eso, imagínense que se tomó 355 mililitros, casi medio litro. En ese casi medio litro de cerveza, tomó 18.81 mililitros de alcohol. Pero la persona que tomó, por ejemplo, un vaso o una copa de ron, solamente consumió 13.65 mililitros, ¿sí? Entonces la respuesta correcta sería la respuesta A o la persona A de la cerveza. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, aprovechando el tiempo, no sé si habrá alguna inquietud, alguna pregunta. Nunca se olvide que solución es la suma del soluto y el solvente. Nunca se olvide eso. Que si le dicen calcular el etanol, siempre va a calcular el soluto. ¿Sí? Siempre. ¿Ya? En el examen que van a tener ustedes, posiblemente ponga ejemplos con bebidas o cosas conocidas para que ustedes también tengan un poquito de referencia. Muy bien. No hay ninguna pregunta. La tarea es lo que estábamos trabajando. Se puede decir la misma actividad. En este caso son ejercicios, ¿sí? Son 4 ejercicios, lo mismo que estamos haciendo. Calcular el volumen de alcohol etílico de una botella. Mire, este es lo que hicimos recién. El número 1 es la que hicimos recién. El segundo, calcular el porcentaje en volumen, calcular el volumen de etanol, ¿sí? Entonces, todo esto, por favor, para que lo realicen como tarea. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Tenemos 3 minutitos. ¿Alguna pregunta respecto al tema del día de hoy? ¿Alguna inquietud que exista? Bueno. Entonces vamos a trabajar como el día de ayer. A ver, les envío mi número de celular para los que tal vez no me han podido registrar, para que me ayuden enviando su nombrecito y paralelo para poder registrar su asistencia, ¿sí? Aprovechemos estos 2 minutitos que tenemos todavía. O si tiene alguien alguna inquietud.